usted enviar un saludito a todos los bolivianos y las bolivianas en sintonía? Claro que sí, mi querido profesor. Buenos días a todos nuestros oyentes y buenos días también a todos las bolivianas y los bolivianos en su día de independencia, 6 de agosto. Bolivia es uno de los países que más he visitado en mis visitas a América Latina, profesor. Habré estado desde los años 80 que viajé por primera vez allá, quizás unas cuantas, 15 veces he estado en Bolivia, profesor. ¡Wow! Me encanta, y tengo mi Eso es. rutina. Cada vez que yo llego a un país, yo llego a La Paz, obviamente el mate de coca ahí en el Alto, bajar a la ciudad, a La Paz, y de allí salir a la calle a buscar marraquetas con queso fresco, que ¿Qué me las llevo al tal? hotel y me las como ahí con el café del hotel. Ya tiene su rutina usted en La Paz. Claro, esas marraquetas son deliciosas, son unos panes crocantes, profesor, deliciosos, doraditos. Y los venden en la calle nomás, ¿no? En la calle la venden las señoras, ahí la venden en sus sacos. Y ¿Y a después usted no las le preocupa, famosas... doctor, enfermarse cuando va a los países y come en la calle? Sí, sí me preocupa, pero por ejemplo el queso está en el hotel. El pan, pues el pan no transmite mucha cosa porque es seco. Todo lo que es húmedo, Ya. carnes, cosas húmedas, sí, sí pueden tener bacterias, ¿no? Pero el pan es seco, ¿Y por qué entonces es será menos probable, sí. que cuando llega uno de turista a algún país suele enfermarse, doctor? ¿Por qué? Eh, Del estómago. hay varias teorías. Una de ellas es de que la microbiota, profesor, microbiota, antes se llamaba flora intestinal, es dependiente del lugar en el que uno vive. O sea, la composición de la flora bacteriana de esta microbiota depende del lugar en el que usted vive. Y la flora bacteriana, o esta microbiota, llamémosla mejor, profesor, es como las Naciones Unidas. ¿Cuántos países somos? Creo que 196 países y cada país es diferente, ¿verdad? En sus características, población, economía, intereses, políticas, etcétera. Igual son estas poblaciones de bacterias que viven en la microbiota de los seres humanos, profesor. Hay toda una serie de poblaciones de bacterias que viven en el intestino grueso y esa diferente, digamos, el tipo de bacterias, la cantidad de bacterias por tipo, esa distribución depende de dónde vive usted. Es más, Ya, ¿sabe de ya, qué ya. depende, profesor? De su hogar, de lo que ustedes También. comen en la familia, de lo que uno come en la familia. Por eso es que, ¿se acuerdan? Alguna vez hemos hablado de trasplantes fecales que ya se hacen. Sí, sí, sí. Los donantes de trasplantes fecales deben venir del hogar, de la casa, porque es muy parecido. Entonces, cuando uno va a un país diferente, en ese país la microbiota es completamente Ya, diferente ya. de otro lugar Como y que, parece que como eso que se altera. las bacterias en el intestino grueso de una persona son muy celosas, parecen. Y cuando viene una nueva, así extraña, dice, ¿y esta? Y esta, ¿Verdad? Entonces exacto, allí viene se descompone uno y de ahí viene la diarrea y todo exacto, lo demás. exactamente. Yo Pero pensé que para era por el nosotros es agua una más que locura. todo. Bueno, en el agua pueden haber bacterias, obviamente puede haber bacterias diferentes y esas bacterias van a llegar al intestino y van a causar un desbalance. La comida es diferente. Todo lo que comemos, profesor, una ensalada en su casa, en todo lugar, tiene bacterias. Obviamente la mayor parte de las bacterias no son patógenas y no nos va a pasar nada. Pero esas bacterias van a llegar a esa población de bacterias que ya tenemos y pueden causar problemas. Bueno, aclarado ese tema, pasamos al coronavirus. El Todo por la doctor marraqueta, Fauci, profesor. qué pena, doctor. El doctor Fauci lo vi acongojado, lo vi preocupado ayer y con razón. Es que ya no solo son amenazas contra él, sino ya contra su familia y contra sus hijas. Y él estaba muy triste, por eso dice, caramba, por defender la ciencia nada más. Es triste, profesor. Lo hemos hablado con usted ya en el programa varias veces, como en el libro, en la historia de esta pandemia, profesor, va a haber un capítulo muy grande de lo que es el atropello a la ciencia, profesor. Un atropello enorme a la ciencia en todo nivel. Y fíjese qué casualidad. Los dos países del mundo en los cuales hay más muertos y más casos
son liderados por presidentes que tienen un desprecio grande a la ciencia, profesor. Donald Trump y Jair Bolsonaro. Es increíble. Entonces, ver a un científico que defiende lo que es correcto y que es amenazado de muerte y su familia es triste, profesor, porque eso indica un grado extremo de politización de la ciencia. Y sucede en todo lado, profesor, sucede absolutamente en todo lado. Yo no me quiero comparar, no le llego ni al talón al doctor Fauci, profesor, pero por ejemplo en mi país, en el Perú, se ha hecho algo parecido. El Ministerio de Salud ha ordenado que a todas las personas se les dé una medicina que se llama ivermectina. Y cuando estaba de moda la hidroxicloroquina, la hidroxicloroquina. Entonces yo tengo programas de radio con Perú y yo decía, ¿saben qué? Esto no tiene base científica. No tiene absolutamente ninguna base científica. ¿Cómo el comité de expertos del Ministerio de Salud dice que la gente debe recibir ivermectina e hidroxicloroquina si no hay base científica? ¿Sabe lo que pasó, profesor? Y le digo, por eso le digo, no, yo no le llego ni al dedo gordo al doctor Fauci. El vicedecano del Colegio Médico del Perú me atacó en los medios de comunicación en el Perú diciendo, ese doctor Huerta habla desde la comodidad de su casa en Washington, de un escritorio. No tiene ni idea de lo que es la realidad del Perú. Miren, ¿se da cuenta, profesor, esos ataques? Cuando uno lo único que hacía es, ¿dónde está la evidencia para dar ivermectina? Dígame, ¿dónde está el estudio? No lo tienen. Eso sabe cómo se llama, populismo científico. Y eso es lo que está pasando. Triste. Oiga. Muy triste. Yo ayer lo vi y digo, caramba, le tenía una tristeza reflejada en su rostro cuando hablaba con Sanjay Gupta de que sus hijas, pues. Sí. Y lo que él hace es defender, decir, sí, esto se va a poner peor, miren estos datos, miren esta curva. O sea, son cosas obvias, pero como el presidente no las quiere reconocer. Y lo que a mí más me preocupa, como lo hemos hablado ayer, profesor, es que una cosa es la política. Yo no quiero reconocer algo por política, ok. Pero otra cosa, profesor, es no reconocer algo por no tener el nivel intelectual para entender lo que está pasando. Y eso es lamentablemente lo que a mí me parece que está sucediendo con el señor Trump. Él no tiene el nivel intelectual como para entender, como en inglés dicen grasp, para Pero realmente entender el problema. Los presidentes, doctor, no tienen que ser genios tampoco, Exacto. ¿verdad? Pero sí saberse rodear de personas y hacerle caso a los que saben más en distintas áreas. Por supuesto, ese es el truco de un buen presidente. No saber todo, sino saber quién sabe. Ese es el truco. Y aceptar el consejo de quien sabe, profesor. Ese es el truco. Pero si uno no tiene la humildad para aceptar lo que el experto le dice, o número dos, uno no tiene el seso, el cacumen para entender lo que el experto le dice, entonces ahí estamos en problema, profesor. El cacumen. Esa palabrita no la sabía, sí. El cacumen. Así bueno, es, doctor. Listo, pues, le escucharemos a la 1:00 p.m. Un abrazo. Hasta luego, profesor. Chao. El doctor Elmer Huerta.